Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos a hacer un repaso muy cortito de lo que ustedes me pidieron el otro día, que hablemos, que es sumatoria de fuerzas, cómo se hace para sumar vectores. Vamos a aclarar un poquito eso. En principio, volvemos a recordar. Ustedes probablemente me dijeron que no conocían mucho las coordenadas polares, pero sí seguramente saben lo que es coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas significa que en un eje podemos situar un punto dándole la abscisa y la ordenada, o lo que nosotros conocemos como X e Y. Entonces, si a este punto nosotros decimos, mira, son 5 unidades en X y 3 unidades en Y, entonces perfectamente ya tenemos localizado el punto. Es lo único que necesitamos para localizar un punto. Por supuesto que podemos poner valores negativos, podemos poner acá valores reales, cualquier cosa, ¿no? Hay otra forma de situar un punto en el espacio. Estamos hablando de planos, ¿sí? No estamos hablando del espacio de 3 dimensiones. Solamente el espacio en 3 dimensiones, lo único que le agregaría es una coordenada más. O sea, habría que dar X y Z. Pero para hacer las cosas simples, vamos a hablar solo de 2 dimensiones. Entonces, en el plano, podemos hacer otra cosa. A un punto lo podemos determinar también con 2. Siempre vamos a necesitar 2 magnitudes en un espacio bidimensional. En este caso, podemos decir cuál es la distancia al origen, el valor este de R, que es un módulo, es un número, y cuál es el ángulo que forma con el eje X. Esto es por una convención, que determinamos el eje X siempre horizontal, o sea, esto sería 0 grados, y el ángulo y el radio nos dicen, con estos dos ya es suficiente para determinar la posición de un punto. Entonces nosotros podemos convertir fácilmente coordenadas polares a cartesianas o cartesianas a polares. Para ello necesitamos un poquito de trigonometría. Si no saben trigonometría, bueno, en principio tienen que saber que la relación que existe entre un lado y otro, o sea, un lado dividido otro, no depende del tamaño del triángulo, ¿no? O sea, siempre, si este triángulo, son triángulos semejantes, ¿se acuerdan lo que son triángulos semejantes? A ver. No tengo en postulos, espera un segundito. Bueno, los triángulos semejantes, si yo, por ejemplo, a ver, un segundito, ¿eh? Acá está. Si yo en lugar de hacer este triángulo, por ejemplo, hago este, ¿no? Por supuesto que este tiene que ser paralelo a este, ¿no? O sea, todos, este lado y este lado son iguales, son paralelos. Eh, si yo divido X sobre R o divido X sobre R en ambos triángulos me va a dar lo mismo. Si divido Y sobre X o Y sobre X en este me va a dar lo mismo, ¿no? O sea, solamente el ángulo va a determinar las relaciones entre un lado y otro, los cocientes. Eso quiere decir que para un ángulo determinado existe una función que va a ser, por ejemplo, X sobre R, o Y sobre R, o Y sobre X, y todas esas funciones de lo único que van a depender es del ángulo, no van a depender del triángulo. Y a eso es lo que se llama seno, coseno o tangente. O sea, Y sobre R, la vertical sobre
la hipotenusa se llama seno, la horizontal sobre la hipotenusa es esta, se llama coseno, y vertical sobre horizontal se llama tangente. Y de lo único que depende es del ángulo. Y hay ángulos que son característicos, 0, 30, 45, y el otro día les enseñé cómo sacar los valores para esos ángulos para que se los acuerden de memoria, ¿no? Entonces es 0, un medio, esto es 0,707, que es raíz de 2 sobre 2, o 1 sobre raíz de 2, raíz de 3 sobre 2, 0,800. Y esto, bueno, 0 y 1 y 1 medio, ¿no? Y para los cosenos es exactamente igual, pero, perdón, exactamente al revés, ¿no? O sea, el que es 0 es el coseno de 90, ¿no? Y también está este ángulo característico. ¿Por qué es característico? Y porque este seno le va a dar 0,6 y el coseno de 37 le va a dar 0,8. Entonces van a haber muchos problemas en los cuales vamos a dar estos ángulos, ¿no? Una cosa muy importante que lo he notado en los ejercicios, que todavía se equivocan con esto. O sea, es importante en la calculadora poner grados o poner radianes. Si van a poner seno de 30 grados, la calculadora tiene que estar seteada no en radianes, porque 30 radianes no son 30 grados, es una cosa completamente diferente. Para pasar de grados a radianes o de radianes a grados, hay que utilizar la propiedad de que pi son 180 grados. Entonces pueden o multiplicar por pi y dividir por 180, o multiplicar por 180 grados y dividir por pi. Y de esa manera van a pasar de uno a otro. Bueno, esto les expliqué el otro día, que es la correlación que hay entre el seno y ese dibujo famoso de una curva sinusoidal. Lo que está mostrando esa curva es la velocidad con que va avanzando la altura de un punto que tiene velocidad angular constante. Esto puede ser lo más dificultoso. Si esto todavía no lo entienden, lo vamos a ver luego, me dicen en el foro y lo explicamos. No es el tema del día de hoy, así que lo voy a pasar un poquito más rápido. Pero seno, coseno y saber calcular, o sea, saber utilizar estas cosas básicas, fundamentales de trigonometría, sí tienen que saberla. Y si no lo saben, bueno, es necesario, es imperioso, no pueden seguir con el curso. Entonces tienen que buscar en sus apuntes de matemática, en la bibliografía que tenían, o me consultan en forma privada y vemos cómo los puedo ayudar. Pero no pueden continuar el curso sin saber calcular un seno, un coseno y saber lo que significa. Vamos a vectores. Los vectores son una representación de puntos en el espacio también, con una pequeña salvedad que se consideran vectores equivalentes a los vectores paralelos, que tienen el mismo módulo y que tienen la misma dirección, se consideran paralelos, ¿no? En principio, si nosotros determinamos este punto, el 5, 3, por ejemplo, bueno, ese punto yo lo puedo determinar con ese punto o con este vector. Si yo marco este vector, ese vector lo que está haciendo es marcándome desde el origen hacia el punto P. O sea, son también otras formas de representar puntos en el espacio. Los vectores tienen componentes. ¿Qué significa eso? Que este vector se puede descomponer con una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Sería lo mismo que decir, cuando yo dije 5, 3, en realidad lo que estoy diciendo es 5 unidades en el eje X y 3 unidades en el eje Y, ¿no? O sea, te estoy dando, si yo te digo AX y AY, en realidad te estoy dando prácticamente las coordenadas del vector, te estoy diciendo dónde está ese vector, ¿no? El módulo del vector, sabiendo los componentes, se puede calcular muy fácilmente usando el teorema de Pitágoras. Esto al cuadrado más esto al cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. O sea que el módulo del vector es la raíz cuadrada de ax cuadrado más ay cuadrado. Y el ángulo lo puedo sacar también muy fácilmente porque
usando justamente las propiedades de trigonométricas, ¿no? La altura dividido el eje horizontal, el valor en x, y sobre x, me da la tangente, o sea, la tangente del ángulo es esto, el arco tangente me va a dar el ángulo. Y no se olviden cuando hacen arco tangente de poner también en radianes o en grados, porque si quieren calcular el ángulo en grados, la calculadora tiene que estar en grados. Entonces, tenemos una forma de pasar, esta es justamente la forma de pasar de cartesiano a polar, ¿no? Y la forma de pasar de polar a cartesiano, que sería, si yo te doy el vector, te doy el módulo y te doy el ángulo, entonces, ¿cómo calculás las componentes? ¿Cómo calculás cuánto tenés que moverte en X y cuánto tenés que moverte en Y? Y simplemente tomando el módulo y multiplicando por el coseno, me da la proyección en X, y tomando el módulo y tomando el seno, me da la proyección en Y. Yo ilustré esto diciendo, bueno, suponete que vos ponés acá una linterna, ¿no? Y iluminás al vector. Bueno, en este caso lo iluminás de este lado. ¿Qué es lo que vas a ver? Y acá, esta parte vas a ver sombra, porque te la está tapando el vector, ¿no? Acá, a partir de acá, para arriba, vas a ver luz. Pero todo esto va a ser sombra. O sea, esa va a ser la componente del vector en el eje Y. Y si venís de arriba, si iluminás de arriba hacia abajo, esta parte va a ser la proyección, la sombra que da el vector, y todo esto va a ser luz, ¿no? O sea, esa sería una forma de más o menos entender lo que significan las componentes, la proyección. Pero, en definitiva, es dar información del vector. Vos podés dar la información en el plano cartesiano diciendo cuánto vale X, cuánto vale Y, o podés darlo como si fueran coordenadas polares, donde vos das el módulo del vector y el ángulo subyacente. ¿Está? Algo muy importante es que el eje de coordenadas es una cuestión arbitraria. Nosotros lo ponemos siempre horizontal y vertical, pero no hay ningún motivo por el cual no podamos elegir un eje de coordenadas que esté rotado. ¿Qué significa eso? Bueno, si la proyección, si X e Y, que yo daba en un eje cartesiano, era esta azul, si yo roto el sistema de coordenadas y lo pongo así, voy a tener una proyección que va a ser X' y prima. El mismo vector, este vector A, se va a poder representar como AX más AI, o se va a poder representar como AX' más AI'. O sea, no hay nada que me impida a mí rotar y representar el vector como quiero. ¿Por qué es útil eso? Porque muchas veces, bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Yo tengo este vector y lo puedo representar, este vector B, y puedo poner el eje en esta dirección donde se me canta, y tener la proyección en X y la proyección en Y. Y este B, que va a ser B por el coseno de este tita prima, y este Y va a ser B por el seno del tita prima, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Roten así la cabeza y van a ver que es exactamente lo mismo. Pero, ¿cuál es la idea subyacente de esto? La idea es que a veces me conviene poner el eje en una posición particular. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una fuerza en una dirección determinada, y capaz que me conviene poner el eje en esa dirección, donde está la fuerza. No importa que sea a 84,9 grados. Yo, al poner el eje en esa dirección, ya voy a saber que la componente X va a ser ese vector y la componente Y va a ser 0, porque ese vector está orientado en la dirección en que yo lo puse, ¿no? Entonces, a veces es muy conveniente hacer ese tipo de maniobras. Por eso no queden siempre con la idea de que hay que poner el coseno del ángulo con el eje X. Yo tengo derecho a poner el eje donde yo quiera y usar los componentes que quiera. Lo que tengo que saber es hacer las cosas bien. Y otra cosa que hay que tener cuidado es no memorizar que el horizontal es el coseno y el vertical es el seno. ¿Por qué? Y porque acá lo tenemos, ¿no? O sea, en este caso, AX es A por coseno, ahí es A por seno, pero
Si yo me refiero a este ángulo, por ejemplo, entonces esta componente no es el seno, es el coseno de este ángulo. Y esta componente no es el coseno, es el seno. Entonces, en ese aspecto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que hay que mirar cuál es la definición. La definición es el ángulo entre la hipotenusa y ese cateto es el coseno. No, acá tenés la hipotenusa y el cateto es el coseno. Y el opuesto sería el seno, ¿no? O sea, acá el ángulo no está, este lado es el opuesto, ¿no? Entonces el opuesto sobre la hipotenusa es el seno. Bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta. Yo creo que estas cosas ya se las toparon, pero es importante. Bueno, una vez que sabemos cómo son las componentes de vectores, vamos a ver cómo se suman. La idea de la suma de un vector es, si querés sumar A más B, dibujás el vector A, en la punta del vector A ponés la cola de B, y después vas desde la cola de A hasta la punta de B. Y ese va a ser la resultante. Esa es la forma con que uno suma un vector. Ahora lo interesante, lo curioso, es que si yo en vez de hacer A más B hago B más A, tengo que poner el vector B, que es paralelo a este vector, el vector A, que obviamente es paralelo a este vector, e ir desde la cola de B hacia la punta de A. Y fíjense que esta resultante y esta resultante son paralelas, obviamente. O sea que la suma de vectores cumple con que A más B más A. Está bien, es lógico, es lo que yo esperaba. ¿Cómo se hace para hacer una suma algebraica, para hacer una cuenta de la suma de vectores? Lo que se hace es lo siguiente. Se descompone el vector A en AX y en AI, se descompone el vector B en su componente X y en su componente Y, y la suma, la resultante, va a tener dos componentes, la resultante, la componente X, y la componente Y de la resultante. Bueno, ¿cómo se encuentran esas componentes? Se suman las componentes individuales. O sea, sumo AX más BX y me va a dar la componente de la resultante en X. Sumo AI más BY y me va a dar la componente de la resultante. Así se suma, esa es la forma de hacer una suma algebraica de vectores. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vos tenés un tipo que camina, sale de un cierto campamento, hace 25 kilómetros en una dirección que está 45 grados al sur. Ahora, respecto de dónde, ¿cómo se toma el eje cero? El eje cero se toma mirando hacia el este, lo que sería el X, ¿no? Al otro día camina 40 kilómetros en dirección 60 grados norte, nuevamente respecto del este, ¿no? Y en ese punto encuentra una torre. La pregunta es, ¿cuánto se desplazó cada día? Hacer las componentes, cuánto se desplazó total y la distancia entre el campamento y la torre. Entonces, para hacerlo más claro de vuelta, en el eje X tenemos 0 grados. Así es el enunciado, ¿no? Y el tipo camina el primer día 45 grados sur, o sea, 45 grados hacia el sur respecto del eje X, y hace una distancia de 25 kilómetros. O sea que A es 25 kilómetros, es el módulo, y menos 45 grados es el ángulo. El segundo día, sale de acá, porque está acá, ¿no? No vuelve al campamento, y camina 40 kilómetros, ven que el vector es más grande, más largo, y el ángulo que tiene con respecto al eje, al este, es 60 grados dirección norte, ¿no? O sea, ese es el enunciado, o sea, por ahí lo difícil de este problema es entender lo que quieren decir los ángulos. Bueno, entonces, finalmente la pregunta es, ¿dónde queda la torre? ¿Dónde está esta torre? Y la resultante es, tomamos A, en la punta de A le clavamos B, y eso nos va a decir exactamente el R que estamos buscando. O sea que R es igual a A más B, es el camino que hizo el tipo durante los 2 días. ¿Correcto? Esa es
es la idea, y acá entendemos por qué los vectores se suman de esta manera, porque el tipo llegó hasta acá, y después de acá caminó el otro día esto. Entonces, bueno, no importa las direcciones, lo que importa es donde está el final de un vector, poner el principio del otro, y así vamos yendo y hacemos todo un camino. Entonces vamos a la primera pregunta. ¿Cuál es la componente de A? ¿Cómo se saca la componente de A? Simplemente la componente X es el módulo por el coseno del ángulo. Como el ángulo es menos 45, el coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2, y el coseno de menos 45 también es 1 sobre raíz de 2, o sea 0,707. Significa que la componente esta son 17 kilómetros, 18 kilómetros, en dirección este, X. En dirección Y, fíjense que el seno de 45 grados es menos 0,707, o sea que es negativo, porque si yo proyecto este vector en este eje Y, me va a dar negativo hacia abajo. Y está bien, son 17 kilómetros. 45 grados tiene esa particularidad, que el seno y el coseno es el mismo, por eso me da los dos valores los mismos. ¿Qué pasa en el segundo día? Bueno, tengo que hacer B por el coseno de 60. El coseno de 60 es un medio, y entonces en vez de hacer, o sea, si tiene 40 kilómetros, la proyección esta en el eje X va a ser 20 kilómetros, y seno de 60 raíz de 3 sobre 2, o sea, 0,87, quiere decir que hizo 35 kilómetros en esta dirección. ¿No? O sea, yo podría decir que hizo 20 kilómetros este y 34,6 kilómetros norte, o puedo decir que hizo 40 en 60 grados. Es exactamente lo mismo, es todo equivalente. Bueno, recordamos, calculamos la componente AX, es 17,7, ahí es menos 17,7, calculamos, perdón, acá es BX, BY. ¿Sí? Acá es BY. Ahora lo voy a corregir cuando lo suba a... Vamos a poner acá. B. Bien. Ahora, ¿cómo calculamos la resultante? Simplemente, si querés saber la componente de la resultante en el eje X, sumás AX más BX, y si querés saber la componente de la resultante en el eje Y, haces AI más BY. O sea, 17 más 20 te da 37, menos 17 más 34 te da 16, entonces esta sería la resultante. Y si querés calcular ahora los valores, bueno, tenés Rx, tenés Ri, Rx eran 37, Ri es 16, querés saber cuánto vale la distancia vale Rx cuadrado más Ri cuadrado, o sea, 37 al cuadrado más 17 al cuadrado es 41, y si querés saber el ángulo, es Y sobre X, o sea, 16 dividido 37, a eso le sacás la tangente y te va a dar 24 grados. Eso es toda la idea, así se suman vectores. Espero que no tengan más dificultad que esto. Si no entienden esto, bueno, el libro de Serway, uno de los primeros capítulos, discute este tipo de problemas. Es esencial esto en la física. Entonces también es un tema que lo tienen que saber. Si no lo saben, por favor, comuníquenlo, y yo los puedo ayudar, les puedo buscar alguna bibliografía más sencilla, pero es un tema bastante esencial. No sé si hay... No se me ocurre enseñarlo de otra manera, pero puedo buscar otro material. Bien, entonces ahora sí, vamos al problema que planteamos el otro día en la clase. El problema que planteamos es el siguiente. Tenemos tres cargas. Una carga está en lo que consideramos el origen. Yo pongo el origen acá, lo podría haber puesto acá, o lo podría haber puesto acá, o lo podría haber puesto acá, donde quiero. Pero es una cuestión de comodidad ubicarlo en alguna carga, pero es absolutamente arbitrario, ¿está bien?
Y es también arbitrario dónde coloco el eje X. Yo podría haber puesto el eje X en esta dirección, si quería. Pero bueno, así está planteado el problema, está puesto el eje X acá, el eje Y acá, me da la distancia entre esta carga y esta, que son 3 metros, me da la distancia entre esta carga y esta, que son 4, y bueno, si yo hago Pitágoras, 16 más 9 es 25, raíz cuadrada de 25 es 5. O sea que este triángulo es rectángulo. ¿Está? Por las dudas, ¿no? Por si no, por si no queda, qué sé yo. Por ahí no queda claro de que esta altura y esta altura es la misma, no sé. Pero por las dudas está siempre bien comprobar, o sea que esto es un triángulo rectángulo. Bueno, me da los valores de la carga. 10 a la menos 9 quiere decir pico, ¿no? 10 a la menos 6 es una millonésima, es micro, y 10 a la menos 9 es pico. Es un número importante o sea, es importante que conozcan mili, micro, pico, y después que conozcan para arriba, que conozcan kilo, mega, giga, 10 a la 9 es giga, ¿no? Y bueno, con los nuevos avances en computación y en cosmología, nosotros empezamos a tener ya cosas mucho más grandes, ¿no? Tenemos tera, tenemos eta, para abajo también, ¿no? Tenemos pico, que es a la menos 12, y después tenemos femto, y tenemos ato, este, con los nuevos láseres de pulsos ultracortos, estamos llegando a dimensiones de tiempo muy, muy, muy chiquitas. Lo que es curioso es que avanzamos tanto para un lado como para el otro, o sea, para lo muy grande como para lo muy pequeño. Y siempre la escala humana está en el medio. Eso es una cuestión también muy interesante. Bien, bueno, ahora nos pide tres cosas. Nos dice, calcular la fuerza 2,3. ¿Qué sería la fuerza 2,3? Es la fuerza. Estoy parado en la carga 3 y veo qué fuerza me está ejerciendo la carga 2. Bueno, la carga 2 es negativa, la carga 3 es positiva. O sea que la fuerza que me está ejerciendo es de atracción, es hacia allá, es hacia menos X. Si puse X en esta dirección, esta fuerza es menos X. Después me pregunta la fuerza 1,3. Bueno, esta es positiva y esta también, entonces la fuerza va a estar orientada en esta dirección, pero con sentido repulsivo. ¿Sí? Y el ángulo me lo está dando, es un dato. O sea, entre acá y acá, el ángulo son 36,9 grados. Yo podría chequear eso. Bueno, una forma de chequear esto, voy a usar Matemática, que es un software muy útil, que ustedes lo pueden conseguir, si no lo instalan, pueden conseguir la versión para trabajar online. Entonces, tenemos que Y vale 3 y X vale 4, ¿no? 3 dividido 4 es 0,75. Entonces vamos a buscar el arco tangente de 0,75. Y el arco tangente de 0,75 es esta cosa. ¿Y cuánto es esto? Esto está en radianes, entonces lo vamos a pasarlo a grados. Entonces lo copio, copy-paste, y hago esto, lo multiplico por 180 grados y lo divido por pi, ¿no? Y eso me da 36,9, que es exactamente el ángulo que me da acá como dato. Entonces eso está bien. Lo que hago ahora es, bueno, vuelvo a copiar esto. Vamos a calcular la fuerza 2,3, la fuerza entre esta y esta. Esta fuerza, ¿cómo se calcula? Es Q2 por Q3 dividido la distancia al cuadrado. ¿Cuánto vale Q2? Q2 vale 2 pico coulomb. ¿Cuánto vale Q3? Vale 5
por 10 a la 9, al menos 9 coulomb. ¿Y cuánto vale la distancia? La distancia vale 4 metros y 4 metros al cuadrado. No se olviden que todas estas unidades tienen que estar en metro, en coulomb, en newton, tienen que trabajar en el sistema MKS. Y no se olviden de multiplicar por la constante, que es la que me convierte a esta cosa en una fórmula, ¿no? Entonces esa constante, recuerden, es un número muy grande, y como esto es newton metro cuadrado coulomb, si multiplico por coulomb cuadrado y divido por metro cuadrado, se me va todo y me queda solamente newton. Cuando hago esa cuenta, fíjense que acá tengo menos 9 y menos 9 es menos 18. Y menos 18 más 9 es igual a menos 9. Entonces yo puedo poner acá menos 9 y hacer la cuenta. 9 por 2 por 5 dividido 16. Y eso me va a dar 6. ¿Está? O sea, siempre hagan esa cuenta sacando los exponenciales afuera, hagan la cuenta con los exponenciales y después hacen la cuenta solamente con los números que tienen su nombre. Es una fuerza muy pequeñita, ¿no? Por supuesto. ¿Cuánto valen las componentes de esta fuerza? Bueno, es una fuerza que está solamente en el eje X. Solamente en el eje X. Ven acá, por ejemplo, ven un ejemplo de la conveniencia de usar el eje X así y no rotado. ¿Por qué? Porque el eje Y no hay ninguna fuerza. La fuerza está dirigida en la dirección X. Y en la dirección negativa. Acá tengan cuidado, ¿sí? No es una fuerza de 5,62, sino de menos 5,62, porque va hacia la izquierda, y el eje X está marcado como que crece hacia la derecha. ¿Okay? Estas son las cositas importantes que uno se puede equivocar cuando hace este ejercicio. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero vamos a calcular la fuerza entre estas dos cargas, entre la 1 y la 3. Bien, para hacer entre la 1 y la 3, de vuelta, la fórmula es la misma fórmula, pero acá tengo que poner carga 1 y carga 3, R cuadrado, KE es exactamente la misma, K1 vale 6, positivo, K2 vale 5, y la distancia es 5, por eso pongo acá 25. Nuevamente tengo menos 9 es menos 18, y más 9 es menos 9, por eso me queda menos 9, pero 6 por 5 es 30, acá tengo 25, pero acá tengo 10. O sea que finalmente esta cosa va a ser un poquito más grande, y por eso me da 1,08 por 10 a la menos 8, o sea, sería 10,8 por 10 a la menos 9. Pero siempre hay que poner siempre hay que poner el orden de magnitud de la fuerza, ¿no? O sea, no es bueno poner 10,8 a la menos 9, es mejor poner 1 a la menos 8 para saber cuánto es, ¿no? Yo rápido veo menos 8 y listo. Y ahora lo que tengo que hacer es calcular la componente X. Fíjense que esta fuerza tiene dos componentes, una X que es positiva y una Y que es positiva. ¿Cómo hago para calcular esas componentes? Y tengo que hacer la fuerza multiplicada por el coseno y la fuerza multiplicada por el seno. Esto me da la componente Y, esto me da la componente X. Justamente este coseno, 36,9, es lo que habíamos visto, que es 37 grados, habíamos visto, que es, bueno, el coseno es 0,6 y el seno el coseno es 0,8 y el seno es 0,6. Por eso es un ángulo importante. Y sí, si tenés 1 y lo multiplicás por 0,8, te da más o menos 8, y si tenés 1 y lo multiplicás por 0,6, te da 0,6, ¿no? O sea, fíjense que baja un orden más porque es 10 a la menor. Bueno, obviamente que esta cuenta la tienen que hacer y tienen que chequear. Finalmente, hemos sacado la componente X de la fuerza 2,3, la componente Y, y la componente X e Y de la fuerza 1,3. Por lo tanto, podemos sacar la fuerza total. La fuerza total va a ser se suman ambas fuerzas, ¿no? O sea, se suma esta más esta. Y si sumamos esas dos fuerzas, bueno, podemos hacer acá el dibujito, ¿no? O sea, hay que agarrar esta fuerza y sumarle esta, o sea, poner esta fuerza acá, y nos va a dar una cosa así, ¿no? Hacia arriba. Hacia arriba, y hay que ver
si es más grande esta que esta, ¿no? Hay que ver si va a ser hacia la derecha, un poquito hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda, pero no mucho. Bueno, efectivamente, la componente X va a ser F23 más F13, es menos 5 más 8, o sea que me queda más 3, me queda hacia la derecha, por 10 a la menos 9 newton. Y la componente Y es solamente la de esta componente, de la 1,3, o sea que es 0 más 6,48, es 6,48. Y ahora saco la fuerza total, ¿qué hago? La fuerza total de X al cuadrado más la fuerza total de Y al cuadrado, la raíz cuadrada me da 7,15, y luego saco el ángulo y me da 65 grados. Y efectivamente el ángulo es mucho mayor, ¿no? Es más 65 grados, puede ser una cosa así para arriba, ¿no? Entonces acá ustedes pueden hacer el dibujito y pueden calcularlo. Por supuesto que tienen que chequear todo esto y ver que esté todo bien, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tengo sobre este tema, sobre cómo se suman fuerzas. Lo importante es esto, ¿no? Es sumar las componentes. Y bueno, si esto no queda claro, me tienen que decirlo urgente. O sea, si hay alguien que no entiende esto, está en un gran problema y yo estoy en un gran problema. Lo tenemos que solucionar rápido, no podemos seguir porque no podemos hacer ya ningún ejercicio de los que siguen, no podemos hacer más. El curso queda acá truncado y no quiero que se caigan en la segunda semana de curso. Entonces, tenemos que solucionarlo. No es un tema muy difícil, seguramente ustedes ya lo vieron, puede ser que se olvidaron, ¿no? Pero no es un tema difícil, entonces o lo repasan de los apuntes que tengan, o no sé, pero hay que solucionarlo. Bueno, eso es todo lo que tengo para decirles hoy y nos vemos el martes a las 21 horas.